Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un viaje increíble, el de la humanidad, el paso de ser pequeños grupos que andaban de un lado para otro a construir las primeras grandes ciudades. Es que, si lo piensan, es una de las transformaciones más radicales de toda nuestra historia. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo clic para que dejáramos de seguir a las manadas de animales y empezáramos a construir nuestro propio futuro, quietos en un solo lugar? Vamos a ver qué pasó. Todo arranca con la primera gran revolución, el Neolítico. Y esto no fue poca cosa, ¿eh? Fue la solución a un problema viejísimo, esa angustia constante de no saber si al día siguiente habría comida. Y miren, este cuadro lo deja clarísimo. Por un lado, el nómada, viviendo al día, dependiendo de lo que la naturaleza le diera. Por el otro, el colono neolítico. ¿Qué cambio? Este ya no esperaba, producía su propio alimento, tomó el control. Y ojo, no es solo que se quedó en un lugar fijo. Fue una revolución total en la cabeza, en cómo pensábamos y cómo empezamos a vivir en comunidad. ¿Y cómo se llegó a esto? Bueno, no fue de un día para otro. Fue como una reacción en cadena. Primero se aprendió a cultivar plantas. ¡Boom! Comida que se puede plantar y cosechar. Después se domesticaron animales, lo que significaba carne y leche a la mano, siempre. Y claro, con comida asegurada, ¿para qué moverse? Ahí nacen las aldeas permanentes. Y con más tiempo libre surgieron nuevas tecnologías, como la cerámica para guardar el grano o los telares para hacer ropa. Pero quedarse en un solo lugar era solo el comienzo de la historia. La cosa se puso aún más interesante. La siguiente gran innovación vino con el descubrimiento de los metales. Y esto abrió un mundo de posibilidades. Pero también, como se imaginan, trajo nuevos problemas. Miren esta línea de tiempo. Lo que nos muestra es cómo todo se aceleró de una forma impresionante. Se empezó con el cobre, que era revolucionario, pero blandito. Luego, ¡pum!, el bronce, mezclando cobre con estaño, mucho más fuerte. Y finalmente, el hierro. Este sí que cambió el juego por completo. Era más duro, había por todos lados y redefinió todo: el poder, la guerra, la sociedad. Pero a ver, lo más importante acá no es que ahora tenían mejores hachas. No. El impacto fue una reorganización total de la sociedad. La agricultura se hizo más productiva, el comercio se disparó, la guerra se volvió mucho más peligrosa. Pero lo más profundo es que nacieron nuevas jerarquías. Por primera vez, controlar una tecnología se traducía en poder, y ahí se empezó a ver una división súper clara entre jefes, guerreros, artesanos y agricultores. Y bueno, esto nos pone frente al siguiente problema gigante, porque ya no era manejar una aldea de 100 personas, ahora eran ciudades con miles. La pregunta era, ¿cómo se organiza a toda esa multitud? Y la respuesta es lo que conocemos como civilización. Ojo, una civilización no es solamente una ciudad muy grande, es mucho más. Es un sistema súper complejo. Se necesita un gobierno central que ponga las reglas. Se necesita la escritura, fundamental para anotar impuestos y leyes. Una religión organizada, con sus templos gigantes. Y claro, el trabajo se especializa, ya no es todos al campo. Ahora hay artesanos, soldados, sacerdotes, y el comercio se vuelve esencial. Ahora, un sistema así de complicado necesita algo que lo mueva, ¿no? Un motor. Y lo más loco de todo es que en casi todas partes del mundo donde esto pasó, esa fuente de poder fue la misma. A ver, pensemos un momento. Mesopotamia, Egipto, India, China, ¿qué tienen en común? Todas comparten un rasgo geográfico clave, y les aseguro que no es casualidad. Justamente eso. El control del agua era el control de la vida. Tan simple y tan poderoso como eso. El que controlaba el agua, bueno, controlaba todo lo demás. Y esta es la lógica de lo que se conoce como sociedades hidráulicas. Funciona así. Paso 1, dominar el agua con canales y diques. Paso 2, con ese control, se genera muchísima comida extra, un excedente. Paso 3, esa comida extra permite que viva mucha más gente. Y el paso final, esa enorme cantidad de gente viviendo junta, es la base para construir una ciudad, una cadena perfecta. Y acá viene lo más alucinante. Esta misma receta, este plan para construir una civilización basado en controlar el agua, no se inventó una vez y se copió. No, surgió por separado, de forma independiente en un montón de lugares distintos del mundo. Miren la tabla, es clarísimo. En Egipto, el Nilo. En Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates. En el Valle del Indo, el río Indo. En China, el río Amarillo y el Yangtze. Y no solo allá, en América también.
Caral en Perú, con los ríos de la costa, o las civilizaciones mesoamericanas. Todas dependían de sus ríos. El patrón es imposible de ignorar. Entonces, para resumir, tenemos como 4 grandes centros donde nació todo esto. El Cercano Oriente, el Lejano Oriente en China, Mesoamérica y la región andina. Y lo verdaderamente increíble es que en todos estos lugares, sin que se hablaran entre ellos, se llegó a la misma solución para el mismo problema. Es una prueba de la ingeniosidad humana que parece ser universal. Al final del día, todo vuelve a esta idea central. El agua fue la chispa, el catalizador de todo. El agua trajo abundancia de comida, la abundancia permitió que hubiera más gente, y más gente junta dio lugar a las ciudades. Esa es básicamente la fórmula que arrancó la historia, tal como la conocemos hoy. Y esto nos deja pensando, ¿no? Las primeras civilizaciones se levantaron porque aprendieron a controlar el recurso más crítico de su época, el agua. Ahora, pensemos en nosotros, hoy. En nuestro mundo hiperconectado, tecnológico, ¿cuál es ese recurso clave que nuestra civilización necesita controlar para asegurar su futuro? ¿Es la información? ¿La energía? ¿La inteligencia artificial? Es una buena pregunta para quedarse pensando.